Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Durante la siguiente media hora entregaremos las conclusiones del primer ciclo de foros Estatuto Anticorrupción y Elecciones 2011, que organizan la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación. Este es tan solo el inicio de 8 foros que se desarrollarán en distintas ciudades del país. Bienvenidos. Comenzó en Bogotá el ciclo de 8 foros Estatuto Anticorrupción y Elecciones 2011 que organiza y realiza la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación. Durante el primer foro, el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez Torres aclaró que el proceso de inscripción de candidatos irá hasta el 10 de agosto, como lo señala el calendario electoral vigente. Aseguró además que la normatividad actual se mantiene mientras transcurra el periodo de transición antes que entre a regir la nueva reforma política. El Procurador General de la Nación hizo un llamado a la institucionalidad, a los partidos y movimientos políticos para que capaciten a los candidatos sobre la financiación de campañas electorales. La necesidad surgió a partir de un estudio que indica que el 99% desconoce el tema. Según el nuevo Estatuto Anticorrupción, que fue sancionado recientemente por el presidente de la República, las entidades de salud no podrán brindar aportes para la financiación de campañas electorales. El plazo para la inscripción de candidatos vence el 10 de agosto, aunque entra en vigencia la reforma política. Así lo aclaró el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez Torres durante el primer foro Estatuto Anticorrupción Elecciones 2011, desarrollado el pasado jueves en Bogotá. Reiteró que la normatividad a aplicar en los casos de inscripción de candidatos dependerá del día que se adelante el proceso. Ante la posible sanción de la reforma política que tendrá gran incidencia sobre el desarrollo de los procesos que se adelantan, con miras a los comicios del 30 de octubre, existe un periodo de transición entre la nueva ley estatutaria y la normatividad actual para su cumplimiento. Así las cosas, en el caso de la inscripción de candidatos, seguirá su curso de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral vigente. La reforma política, en el fallo de la Corte en el artículo 43, dice básicamente que en estos casos donde no es posible aplicar la norma por términos, pues no se aplica. Para tal efecto, se aplicará la Ley 153 de 1887, que establece reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes, y en su artículo 40 señala que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, pero los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. A una persona se le aplican las inhabilidades o incompatibilidades del día en que se inscribe, porque nosotros tenemos eso en el calendario electoral y consideramos que estamos en un régimen, todavía no hay, cuando se expida la ley, se sancione, habrá un régimen de transición, y en ese régimen de transición, como es un término que está pendiente, 10 días, o una diligencia que está pendiente inscribirse, se aplica la ley antigua. Señaló además que la implementación de la reforma política para las elecciones de octubre exigen la asignación de recursos adicionales para atender lo relacionado con el escrutinio inmediato, la identificación biométrica de sufragantes y digitalización y publicación de las actas de mesa o formularios E14. Lo que es el escrutinio inmediato requiere una duplicidad de equipos, unos más o menos 25.000 millones de pesos que ya fueron solicitados al ministro de Hacienda. Para el tema de la biometría, el tema de la biometría es muy importante, es el de la identificación que se le ha aprobado en más de 1 millón de personas. Eso valdría aproximadamente otro tanto, en un número como de 5.000 meses para cubrir más o menos 5 millones de ciudadanos. Asimismo, reiteró que a las listas de candidatos que ya fueron inscritas no puede aplicársele la nueva normatividad que entre en vigencia una vez sea sancionada la reforma política, en lo relacionado con la obligatoriedad de garantizar al menos un 30% de participación de las mujeres. En los próximos años debe cambiar totalmente tanto la cultura de las inscripciones y del voto, como la cultura de los tiempos. La misma reforma política que permite que hasta 2 meses antes de las elecciones puedan inscribirse las personas.
Para garantizar transparencia y brindar confianza a cada uno de los actores que participarán del proceso electoral del 30 de octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación vienen adelantando un trabajo conjunto de vigilancia y control en todos los campos. Ante la complejidad del desarrollo de las elecciones de autoridades locales del 30 de octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil considera de gran importancia contar con el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación en cada una de las etapas del proceso electoral. Es por esto que a lo largo del año con la entidad de control se han expedido 3 circulares conjuntas donde se imparten instrucciones sobre los jurados de votación y los testigos electorales que participarán en los comicios de octubre. El apoyo que está dando la institucionalidad es precisamente para que se pueda implementar la nueva normatividad y que para ejercer todos los derechos y las obligaciones en torno a lograr realizar la pedagogía de los nuevos marcos legales en los cuales se deben desarrollar los procesos electorales. La Registraduría y la Procuraduría ya han venido trabajando de manera conjunta de cara a las elecciones de octubre, con la remisión de información para la selección de jurados de votación, el cumplimiento de sus funciones y la selección de testigos electorales. De la manera más respetuosa le solicito designar la presencia de funcionarios del Ministerio Público para que vigilen este proceso dentro del principio de colaboración armónico entre poderes y órganos del poder público previsto en el artículo 113 constitucional. El 23 de febrero se expidió la circular conjunta número 6 con la cual se imparten las instrucciones necesarias para que todas las entidades públicas, privadas y establecimientos educativos cumplan su deber de remitir a las diferentes registradurías las listas de las personas aptas para prestar el servicio de jurado de votación el 30 de octubre. Durante el mes de abril expidieron la circular número 11 que se refiere al cumplimiento de las funciones por parte de los jurados de votación. El 19 de mayo, a través de la circular número 12, se entregan instrucciones a las agrupaciones políticas y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos sobre las listas de personas aptas para actuar como testigos electorales. Es momento de dar paso a mensajes institucionales. Al regreso, conozcan más detalles sobre los hechos más destacados del primer foro Estatuto Anticorrupción y Elecciones 2011. Ya volvemos. Lo que se busca con el escrutinio inmediato es disminuir los términos que transcurren entre el cierre del escrutinio de mesa y el escrutinio que realizan las comisiones escrutadoras con el fin de disminuir el término próximos años debe cambiar totalmente tanto la cultura de las inscripciones y del voto como la cultura de los tiempos. La misma reforma política que permite que hasta 2 meses antes de las elecciones puedan inscribirse las personas. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El Consejo Nacional Electoral da a conocer la normatividad que empezará a regir con la aplicación de la nueva reforma política y entrega las condiciones que deben asumir los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos en el tema de la financiación de las campañas electorales. Uno de los puntos primordiales tratados durante el foro Estatuto Anticorrupción y Elecciones 2011 fue la financiación de las campañas electorales, en donde el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Cepero Márquez, destacó algunos artículos de la Constitución que tendrían cambios a partir de la nueva reforma política. La ley de reforma política amplía los criterios de distribución en tanto que además de la representación en el Congreso de la República y asambleas departamentales, se incorpora el número de curules alcanzadas en la última elección de consejos municipales. Advirtió que estos cambios permitirán el control más efectivo de las organizaciones políticas con condiciones más amplias, pero con mayor obligación en cada uno de los requisitos. Entre los 4 primeros meses de cada año
los partidos y movimientos políticos con personería deben presentar ante el Consejo Nacional Electoral una declaración de patrimonio, ingresos y gastos de acuerdo con la reglamentación que para el efecto dispondrá esta corporación. La figura de anticipos para las campañas electorales podrá ser usada también para consultas, pero se entregarán bajo parámetros que determine la ley. A. El valor del anticipo se debe deducir del valor de la financiación estatal que corresponda por concepto de reposición de votos. B. El valor del anticipo se debe devolver en su totalidad en el caso en que no se acceda al derecho a financiación con recursos públicos. Y C. La diferencia entre el valor del anticipo y el valor de la financiación estatal se debe devolver en el caso en que el primero sea superior al segundo. Además, con la reforma se extienden los términos para la rendición del informe de gastos de campaña por parte de los partidos y movimientos políticos. El nuevo estatuto amplía a 2 meses el plazo para la rendición de ese informe de gastos de campaña, previendo que dentro del primer mes el candidato le rinda su informe al partido y al cabo del mes siguiente el partido lo haga ante la organización electoral. Para el año 2012, la organización electoral cumplirá con una mayor vigilancia sobre las campañas y su financiación. A partir del próximo año, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda realizarán el estudio base para las actualizaciones de los costos reales de la campaña. Antes de finalizar su intervención, hizo un llamado a los distintos miembros de los partidos y movimientos políticos presentes en el evento. No respalden candidatos que no respetan la ley, así sea la electoral, así sea el simple incumplimiento de la propaganda electoral, de poner una valla antes del tiempo que les corresponda, porque un candidato que no respeta la ley en todos los escenarios y en todos sus extremos, no puede ser un buen gobernante. Lo que se busca con el escrutinio inmediato es disminuir los términos que transcurren entre el cierre del escrutinio de mesa y el escrutinio que realizan las comisiones escrutadoras con el fin de disminuir el término. Para el Procurador General de la Nación existe la urgencia y la obligación por parte de la institucionalidad, así como de los partidos y movimientos políticos, de capacitar a los candidatos a corporaciones públicas sobre temas electorales, especialmente en la financiación de campañas. La necesidad surgió a raíz de un estudio que reveló, entre otros aspectos, que el 99% de los candidatos desconocen las reglas de juego en el tema de la financiación de sus campañas políticas. En el marco del Foro Estatuto Anticorrupción y Elecciones 2011, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, dio a conocer las estadísticas de un estudio realizado durante las consultas del pasado mes de mayo, en el cual se encontraron algunas irregularidades en el manejo de la financiación de las campañas. El 92% de las campañas no cumplen las disposiciones sobre financiación política establecidas por el artículo 109. El 99% de los candidatos manifestaron desconocimiento sobre el tema de la financiación de campaña. Solo el 1% manifestó haber recibido colaboración del partido o movimiento político en cuanto al manejo financiero de sus campañas. El alto funcionario también hizo referencia a aquellos artículos que, debido a la reforma política, tendrán cambios para el desarrollo de la jornada democrática. A los entes de control nos corresponde estar atentos para ejercer la vigilancia sobre el manejo de los anticipos y el reintegro de los mismos recursos cuando a ello hubiere lugar, de manera que se cumpla la finalidad prevista por el legislador. Frente a esta situación, la Procuraduría describió las acciones a seguir para impedir que se repitan y se afecten las próximas elecciones del 30 de octubre. A los partidos y movimientos políticos, con el apoyo de la organización electoral, implementar de manera urgente, a la mayor brevedad posible, un plan de capacitación dirigido a los candidatos, el que debe comenzar a partir del 20 de agosto de 2011 al Consejo Nacional Electoral. Desarrollar el control previo a las campañas antes que el control posterior
ejercer su competencia como autoridad administrativa de control. Para la aplicación de las medidas, los entes encargados deberán tener en cuenta la nueva reforma política una vez sea sancionada. Llegamos a nuestros segundos mensajes institucionales. En unos minutos regresaremos para seguir contándoles cómo transcurrió el primero de 8 foros Estatuto Anticorrupción y Elección 2011. Ya volvemos. Se ha vivido una toma de lo político pues por grupos al margen de la ley con su capacidad de presión y de financiación, y que también ha venido un proceso a través del cual se ha copado el espacio político por la vía del tema de la financiación, que los contratistas tienen interés en financiar a los candidatos con el fin de obtener favores o dividendos políticos después frente a los elegidos. Es un agrado que continúen con nosotros aquí en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En la actualidad, el Consejo Nacional Electoral adelanta un trabajo de campo para asegurarle a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos igualdad de condiciones previo y durante el desarrollo de los comicios del 30 de octubre, como también plenas garantías a la sociedad en el cumplimiento de las normas. Asimismo, informó que ya se iniciaron las investigaciones pertinentes ante la denuncia de transhumancia electoral durante el proceso de inscripción de cerca de 1 millón de cédulas. El Consejo Nacional Electoral adelanta sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre los procesos que se surten en la actualidad, basándose en información entregada por la ciudadanía, haciendo especial énfasis en la propaganda electoral. Estamos en un trabajo muy intenso, en un proceso de investigación sobre cerca de 1 millón de cédulas denunciadas por trasteo electoral, preparándonos para la implementación de la actual reforma y, en fin, diciéndole a los ciudadanos que su fiscalización, su información y sus aportes son fundamentales para la efectiva realización de las garantías. A partir del 1 de agosto iniciarán labores los tribunales de garantías del Consejo Nacional Electoral. Van a monitorear el desarrollo y la financiación de las campañas, van a hacer visitas a las distintas sedes a pedir informes, a hacer seguimiento de los actos públicos para determinar sus costos, a visitar incluso las empresas que están produciendo las publicidades para verificar sus cantidades, no al tiempo que están atentos de conocer cualquier quejas sobre inconsistencias en el proceso mismo de organización de las elecciones. De acuerdo con lo establecido en la ley, la organización ya ha ordenado el retiro de vallas publicitarias de propaganda, que según la ley deben empezar a funcionar 3 meses antes a la elección. El Consejo Nacional Electoral está expidiendo las órdenes de retiro de estas vallas y continúa un proceso sancionatorio para multar a los responsables. Y también ha expedido circulares a las autoridades de policías y alcaldes pidiéndole que las propagandas con características electorales sean retiradas. Finalmente, garantizar no es más nada que asegurar. ¿Asegurar qué? Cuando me hablan de garantías electorales. Pues asegurar el cumplimiento de los derechos de la gente y de las obligaciones. Asegurar que los ciudadanos tengan la oportunidad de desarrollar sus derechos políticos. Asegurar que los candidatos y partidos lo hagan dentro del marco de la ley. Que no se abuse de los derechos y que no se vulneren los derechos. Otro hecho para destacar durante la semana que concluye tiene que ver con la sanción de la ley anticorrupción, que también hizo gala en el primer foro Estatuto Anticorrupción y Elecciones 2011. La nueva ley aplicada en temas electorales es enfática al prohibirle al sistema de salud aportes para la financiación de campañas. Asimismo, reglamenta el presupuesto para la publicidad y advierte sobre las inhabilidades a quienes financien campañas políticas. Para nadie es un secreto que uno de los temas con gran incidencia que pudiera afectar la transparencia de los procesos electorales está relacionado con la financiación de las campañas políticas. El nuevo Estatuto Anticorrupción señala en su artículo 2 inhabilidades para quienes financien campañas a los cargos de dirección de los diferentes niveles. Se dice que quienes financien la campaña con un aporte superior al 2.5%
de las sumas máximas a invertir estarán inhabilitados para contratar con la respectiva entidad, bien sea con la nación, con las entidades del orden nacional en el caso del presidente, con las entidades del orden departamental en el caso del gobernador y con las entidades del orden municipal en el caso de los alcaldes durante todo el periodo del elegido al que se le aportó. La inhabilidad se extenderá por todo el periodo para el cual el candidato fue elegido. También operará para las personas que se encuentran, se extiende a los parientes y también se extiende a las personas jurídicas. Asimismo, advierte sobre las entidades que tienen prohibido aportes para la financiación de campañas electorales. Que al listado de financiaciones prohibidas o de financiadores que están proscritos o personas que no pueden dar financiación para las campañas políticas, el que trae la ley estatutaria es complementado, que aquí nos hicieron una referencia amplia a quiénes son los financiadores prohibidos y las consecuencias, pues que entre otras cosas tiene el recibir financiación prohibida. Está previsto que las entidades que prestan servicios de salud se les prohíbe en forma expresa hacer cualquier tipo de donación para campañas políticas y en general para cualquier actividad que no tenga relación con el objeto de la entidad prestadora de salud. La ley anticorrupción, sancionada recientemente por el presidente de la República, también otorga instrumentos para la reglamentación del presupuesto de publicidad electoral, señalado en su artículo 10. Se prohíbe el uso de publicidad oficial o de cualquier otro mecanismo de divulgación de programas y políticas oficiales para la promoción de servidores públicos, partidos políticos o candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable. Su incumplimiento comprende sanciones penales, disciplinarias y de tipo fiscal. Para quien cometa faltas graves podría acarrearle destitución o inhabilidad para cargos públicos de 10 a 20 años. Así concluimos esta emisión especial de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si desea conocer más sobre el ciclo de foros, Estatuto Anticorrupción y Elecciones 2011, ingrese ya mismo a nuestra página web www.registraduría.gov.co. También los invitamos a que nos sigan en Twitter en @registraduría y se unan a nuestra página en Facebook. Búsquenos como Registraduría Nacional. Nosotros nos volveremos a encontrar en la próxima emisión. Hasta pronto.